Hola, buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a este salón de actos del Ayuntamiento de Santoña, que hoy se convierte en un punto de encuentro con nuestra memoria histórica. Como concejala de Cultura, es un gran honor para mí presentar el acto central de esta tarde, una conferencia coloquio dedicada a la vida y memoria del coronel Juan López Campillo. Para guiarnos a través de este viaje histórico, contamos con la presencia de una figura académica de máximo nivel y un verdadero experto en la materia, el doctor Rafael Palacio Ramos. Para mí es Rafa, trabajo con él en la Casa de Cultura, entonces día a día para mí es Rafa. Rafa no es solo un apasionado investigador, sino que atesora una sólida formación. Es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria y su campo de especialización lo conecta directamente con nuestro rico patrimonio local, pues es un reconocido experto en historia militar y fortificaciones de época moderna. Su trabajo ha permitido arrojar luz sobre las estructuras defensivas que definieron y protegieron villas como la nuestra. Nadie mejor que él para contextualizar el papel y la trascendencia de un militar como el coronel Juan López Campillo. La conferencia, que está a punto de comenzar, nos permitirá comprender no solo los hechos de armas, sino también la vida cotidiana y el legado de este coronel, cuya figura es crucial para entender una parte de la historia de nuestra región y de España. Tras su intervención, abriremos un turno de preguntas y debate y un coloquio al que les animo a participar activamente. Sin más dilación y agradeciéndoles sinceramente su presencia, cedo ahora la palabra a Juan Luis Fernández, jefe de gabinete de la Presidencia del Parlamento de Cantabria. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, señor alcalde. Coronel Castroviejo, muchas gracias por esta magnífica hospitalidad del Ayuntamiento de Santoña. Gracias también al Centro de Estudios Montañeses, a su presidente, Antonio, amigo Antonio, por su voluntad de colaboración con el Parlamento de Cantabria en la pequeña faceta que tenemos de apoyo cultural a la identidad y la historia de Cantabria, lo que han hecho los cántabros en la historia. Y sobre todo también muchas gracias a un ponente de tanta calidad como Rafael Palacio, al cual he tenido el placer de conocer hoy, aunque como lector ya le conocía desde hace muchos años, pero bueno, siempre es más grato el contacto personal. La presidenta González Revuelta y sus compañeros de la mesa del Parlamento desde el año 23, que comenzó esta legislatura, han querido hacer un énfasis especial dentro de la pequeña capacidad que tiene el Parlamento para incidir en la cultura de Cantabria y en la historia de Cantabria. Llevamos ya bastantes exposiciones, encuentros de historia de Cantabria, que ya están produciendo libros y algunas publicaciones. Ahora mismo se acaba de inaugurar una exposición sobre la vida y obra de Concha Espina, a la cual, por supuesto, están invitados todas las personas, de entrada gratuita, un horario amplísimo. Los martes y los jueves a las 7 hay visita guiada a esa exposición. No hay que reservar, solo presentarse allí y hola, vengo a ver la exposición guiada, a la visita guiada de la exposición de Concha Espina, y va a estar hasta el 31 de enero, con lo cual quedan invitados a conocerla. Y una de las vocaciones que tuvo la presidenta y la mesa es, claro, el Parlamento está en Santander, en la calle Alta, y la mayoría de sus eventos tienen lugar en su propio patio o en la sala online donde se hacen las conferencias y demás. Pero hay una voluntad de, en la medida de lo posible, ir descentralizando también parte de la actividad y la oferta, acercándose a los cántabros, pues a los cuales Santander les puede quedar un poco a desmano a ciertas horas. Hemos comenzado con alguna actividad, por ejemplo con el Sacred Concert de Duke Ellington en el Concha Espina en Torrelavega hace poco, que fue un éxito, se llenó y es una pieza que la Camerata Coral de la Universidad y el ensamble pues trabaja muy bien, es una pieza maravillosa de jazz espiritual y es un éxito asegurado y además la calidad de interpretación es muy buena. Y la primera conferencia que hacemos fuera, porque queremos tener al Centro de Estudios Montañeses de socio preferente para esta descentralización por Cantabria, es esta de Santoña. Hoy estrenamos un camino que espero que se convierta en costumbre también para el Parlamento, de ir por los lugares de Cantabria
buscando especialistas que puedan contar cosas interesantes y hacer llegar una cultura que es de todos, pues, en la medida de lo posible, en todos los lugares donde haya. Este es un lugar, la verdad es que maravilloso para hablar de historia, porque tiene mucha historia el propio edificio. Y yo sin más, pues nada, les agradezco mucho que estén aquí. Me alegro mucho de que sea Santoña el primer lugar donde hacemos esto, porque yo por esta zona he venido de pequeño muchísimo. Tengo recuerdos infantiles de Santoña, también de Laredo, de esta zona de Noja. Y bueno, siempre tengo buenos conocidos aquí y siempre eso sí que me ha parecido muy especial. Como os contaba antes, he estado aquí en bodas, en entierros de visita de turismo. He estado, entonces la última vez, pues con el coronel Castroviejo estuvimos en el patronato militar en un evento. Así que sin robar más tiempo al ponente y al presidente del Centro de Estudios Montañeses, muchas gracias, es un placer. Vamos a ver si el vicepresidente primero le da tiempo, porque está una cosa personal inaplazable, que si no era muy larga, iba a hacer el esfuerzo de venir para acá. Si no, en todos los casos, pues quédese con el saludo de la presidenta de la mesa del Parlamento de Cantabria. Y Antonio, cuando quieras, muchísimas gracias por vuestra. Buenas tardes, un honor estar en esta villa marinera. Santoña, la primera, un honor. El Centro de Estudios Montañeses tenía una obsesión salir de la ciudad, repartirnos por la provincia, y le ha tocado a Santoña en primer lugar. Me hace mucha ilusión. Yo pasé aquí 6 años de mi vida preciosos. Daba clases en el patronato, en el instituto por la mañana y a los suboficiales por la tarde. Y qué bonito Santoña, Berria, San Martín, el pasaje, todo, Luciero. Qué recuerdos. He correteado por este palacio cuando estaba medio en ruinas, antes de ser ayuntamiento. Así que todos son bonitos recuerdos de este lugar. Aquí nacieron mis hijos y bueno, fueron años estupendos. Pues como digo, un honor para el Centro de Estudios Montañeses, que sepan que es cronista oficial de Cantabria desde 1934. Somos institución consultiva, asesores heráldicos. Todos los escudos, banderas que se están haciendo por Cantabria, muchos de ellos, prácticamente la totalidad, han salido del Centro de Estudios Montañeses, una institución con categoría de Real Academia y con muchas ganas de trabajar y de difundir la cultura, el patrimonio y la historia de Cantabria. Así que, como digo, es un honor y un privilegio el poder estar aquí. Y ya sin más, les presento a Rafael Palacio, que ya lo conocen. Rafael Palacio Ramos, doctor cum laude en Historia por la Universidad de Cantabria, es arqueólogo, especialista en Historia Militar, miembro del Consejo de Redacción de Cuadernos de Arquitectura y Fortificación, autor de más de 100 artículos y 19 libros. Sobre la Guerra de la Independencia ha publicado 4 monografías y 25 artículos en revistas especializadas. Miembro de número del Centro de Estudios Montañeses, estupendo, buen lugar. Delegado en Cantabria de la Asociación Española de Militares Escritores y posee la Cruz de Mérito Militar con distintivo blanco, además de la Cruz del Mérito Civil. Es un investigador incansable, así que Rafael Palacio Ramos, tuya esta palabra. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, presidente. Gracias, Juan Luis, Parlamento de Cantabria, Ana, concejala de Cultura, alcalde, coronel, todos ustedes. Bueno, estoy un poco abrumado por la presentación, pero tengo que decir, porque hay que ser sincero, que yo creo que ha habido un error. Ana Ruiz, la concejala, ha hablado de que hoy hablaba un reputado académico. Yo creo que se ha confundido porque no ha podido venir y entonces me han llamado a mí. Pero bueno, estoy encantado en cualquier caso de exponerles la vida y milagros, vida y memoria, pero bueno, milagros, como vamos a ver al final casi, porque llegó a alcanzar unas proporciones míticas, legendarias. Bueno, pues uno de los cántabros, y concretamente de los cántabros de la zona oriental, yo creo que como más conocidos, ¿no?, a nivel popular, a pesar de que hayan pasado casi 200 años desde que falleciera. Fue un hombre con una vida no muy larga,
pero muy intensa, una vida difícil, una vida, bueno, vamos a verlo ahora, muy trillada. Él era militar, fundamentalmente militar, llegó a coronel, alcanzó ese empleo, pero no fue fácil su vida, prácticamente desde poco antes de cumplir los 20 años. Más que centrarnos en la figura, en el discurrir histórico de Juan López Campillo, Juan Tomás López Campillo, como una figura aislada, pues lógicamente hay que insertarlo en su tiempo, en su contexto histórico. Por eso he querido poner un subtítulo que no aparecía en el programa ni en el cartel, y digo que Juan López Campillo fue un testigo, también protagonista a su nivel de la historia de España. Es decir, bueno, pues qué pretencioso, ¿no? O sea, un coronel como muchos que hubo, en principio guerrillero como tantísimos, como cientos y cientos y miles que hubo en España en aquella época de la guerra contra Napoleón. Fue testigo de la historia de España, sí, y en parte también, por lo menos en lo que nos toca a nosotros, fue un protagonista de la historia de España. Por eso hay que hacer siempre, antes voy a hacer una exposición al contexto histórico en el que vivió, para que nos va a permitir seguir un poco sus avatares vitales. Bueno, todo esto, aparte ya del proyecto del Parlamento de Cantabria, de deslocalizar, ¿no?, las actividades institucionales y sobre todo culturales y no centrarlas exclusivamente en Santander, todo esto, la invitación de mi presidente, ¿no?, del presidente del Centro de Estudios Montañeses, siguiendo la propuesta del Parlamento, pues vino porque yo ya hace muchos años tenía un proyecto que iba dejando ahí, como muchas otras cosas. Todos tenemos una carpeta, que en mi caso se llama artículos pendientes, y creo que tengo unos 30 o 35 carpetas de artículos, pues que vas encontrando datos, ¿no?, que, bueno, vas juntando cosas y que, bueno, algún día, cuando tenga tiempo, ¿no?, me gustaría hacer algo sobre esto. Bueno, pues eso lo pude culminar hace 2 años y terminé uno de los artículos que llevaba más tiempo pendiente y de uno de los que más ganas tenía, que era hacer una biografía de Juan López Campillo. Esta biografía, este artículo, se publicó en la revista Altamira, la revista del Centro de Estudios Montañeses, hace 1 año, y es el que ha dado origen, ¿no?, a esta conferencia. ¿Qué voy a hacer? Les voy a exponer aquí las 35 páginas con citas y con textos literales de este artículo. Pues hombre, lógicamente no, porque, no sé, todos tenemos una vida y nos gusta llegar a casa antes de las 12 de la noche. Así que, bueno, voy a intentar no pasarme de los 40-45 minutos, y luego, si quiere, pues habrá un coloquio, ¿no?, alguna duda, alguna pregunta que puedan tener alguno de los asistentes. Bueno, ¿por qué elegimos a Juan López Campillo? Por lo que les he comentado. Porque tuvo una vida realmente azarosa y además tuvo una vida muy desgraciada. Es la típica figura romántica en la que, hombre, tuvo momentos, lógicamente, buenos, tuvo momentos felices, pero la mayor parte de su vida, sobre todo los últimos años de su vida, fueron muy desgraciados. Bueno, realmente había que tener mucho temple para aguantar la situación que a él le tocó vivir, como vamos a ver, ¿no? ¿Y por qué más? Porque López Campillo, para la zona oriental de Cantabria, sobre todo para la zona de los valles de Liendo, de Bubiezo, de Castro, de Soba, es una figura mítica, realmente es una figura mítica. Es tan mítica que todavía se sigue hablando de él, 200 años después de su muerte. ¿Cómo le ha tratado la historiografía regional? La historiografía regional, bueno, pues como todas las historiografías regionales o locales, hasta hace unas cuantas décadas, le ha tratado de manera bastante acrítica. Quiero decir que los trabajos que se han publicado sobre él, o monografías, o dentro de otras obras más generales, pues se han limitado a exponer todas sus grandes victorias militares, ¿no?, todos sus grandes logros, todos sus grandes triunfos, pero de una manera acrítica, porque normalmente no le han insertado, creo yo, en el contexto histórico concreto, ¿no?, que le tocaba vivir en cada momento. Además de eso, ya les voy a adelantar que era una persona que, bueno, no vamos a decir que mentía, cambiaba de opinión con mucha facilidad. Es decir, que si solamente estudiamos su figura a través de los escritos oficiales que él hacía o que él trataba de conseguir, nos vamos a hacer una idea que no es del todo cierta sobre Juan López Campillo.
porque él, bueno, sus méritos, como es lógico, los exageraba mucho y sus deméritos, pues lógicamente los ocultaba, ¿no? Incluso los trabajos que se publicaron sobre él obviaban, porque se desconocía, cómo habían sido sus últimos años de vida. Por ejemplo, no se sabía realmente cuándo había muerto, ni dónde había muerto, ni cómo habían sido las circunstancias de su exilio a Francia. Bueno, hace unos años, afortunadamente, un gran investigador encontró en el Archivo General de Segovia el testamento de Campillo y la solicitud de pensión de su viuda. Entonces me lo comunicó y gracias a eso pude por fin terminar ese tapiz que yo quería hacer López Campillo, y eso es lo que me decidió a terminar el trabajo y publicar. Vamos a situarnos primero en el contexto histórico. Aquí hay mucha letra y les pido paciencia y comprensión, pero es necesario, porque si no, no vamos a entender muy bien los avatares por los que pasó este hombre. En 1788, como sabemos todos, asciende al trono Carlos IV. Se podrían dar muchas otras conferencias o charlas sobre la vida de las circunstancias de los monarcas españoles, sobre todo de estos últimos borbones. Carlos IV no iba a ser rey, el rey iba a ser su hermano mayor. Carlos IV tuvo una formación que no estaba pensada para que fuera rey. Él tenía 5 hermanas y un hermano mayor. Su hermano mayor tuvo que ser inhabilitado porque estaba loco, pero loco, que es algo relativamente frecuente en los borbones del siglo XVIII, ¿no? Como saben ustedes, Felipe V loco, Fernando VI loco, bueno, luego ya vino Carlos III, que parece que mejoró un poco. Es decir, le tocó ser rey por accidente, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que las tareas de gobierno, para las que él no estaba preparado, y además un contexto histórico muy difícil, le sobrepasaron. ¿Qué es lo que hizo? Pues como en el siglo XVII hacían los monarcas, se buscó un válido, un favorito. El que más tiempo estuvo, el que más años estuvo y el que realmente dirigió la política nacional e internacional de España durante el reinado de Carlos IV fue Manuel Godoy. Fue el favorito, lo que en el siglo XVII se llamaba el válido. En 1801, España firma el Tratado de Aranjuez con Francia y nos convertimos en su satélite. Es decir, en estos momentos Napoleón está ascendiendo, es una gran estrella en ascensión, va a ser el próximo emperador de Francia, ha creado una férrea dictadura de un país, de una Francia que está en ascenso, y España se subordina a los intereses estratégicos de Francia. También por estas fechas, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, como consecuencia de ese pensamiento ilustrado del siglo de las luces, del siglo XVIII, y de esa unión política e intelectual con Francia, surge en España el pensamiento liberal. Y se lo he puesto en color rojo para entendernos, porque, aunque es muy incorrecto decirlo, en estos momentos no hay izquierdas ni derechas, pero para entendernos, el pensamiento liberal es un pensamiento de izquierdas, ¿no? Hoy lo definiríamos como de izquierdas, aunque ya digo que no tiene nada que ver con las ideologías ni con los conceptos políticos de hoy en día. En 1808, finales de 1807, 1808, se produce la invasión amistosa, yo lo llamo invasión amistosa, de España por parte de Napoleón. ¿Por qué es una invasión amistosa? Porque teóricamente Napoleón atraviesa España para dirigirse a Portugal. Portugal es aliado de Inglaterra, no se somete a la voluntad de Napoleón, Napoleón está en guerra con Inglaterra, y entonces España ayuda a Napoleón a conquistar Inglaterra, pero Napoleón no se limita a atravesar España, sino que va dejando guarniciones en las principales plazas estratégicas, plazas fuertes de España. Deja guarniciones en Pamplona, deja guarniciones en Burgos, así a lo loco, ¿no? En Valladolid, en Madrid, etcétera, etcétera. Y en este estadio, en esta situación, se produce un golpe de Estado dentro de la misma corona española. El 19 de marzo de 1808, los partidarios de Fernando VII obligan a su padre, a Carlos IV, a renunciar al trono, detienen a Manuel Godoy y sube al trono de España Fernando VII, que se lo pongo en azul y ya se pueden hacer ustedes una idea de qué ideología tiene. El 2 de mayo de 1808, en este contexto, surge una rebelión popular en Madrid que se corre como la pólvora por toda la península y da origen a lo que nosotros, los españoles, llamamos Guerra de la Independencia. Los franceses lo llaman la guerra peninsular, la guerra de España, y los ingleses la guerra peninsular. En esos 6 años
de guerra de independencia, de mayo de 1808 a mayo de 1814, se van a acentuar las diferencias entre liberales y absolutistas. Es decir, va a surgir una gran confrontación ideológica, una gran confrontación política que al final va a desembocar en una separación total de España en dos. Un muro en medio que separa a la España liberal y a la España absolutista. En este contexto, el 19 de marzo de 1812, el gobierno patriota, que está bloqueado en Cádiz, redacta y aprueba una constitución. Hay que decir que la mayor parte de los representantes de los territorios españoles que están en Cádiz son liberales. Por eso la constitución que se aprueba, la constitución de Cádiz, la PEPA, es de marcado signo liberal. Pero no es una constitución que quisiera la mayor parte de la población de España. La mayor parte de la población de España es, por así decirlo, absoluta, es de derechas, no quiere cambios revolucionarios. Los que están en Cádiz votan una constitución que no va a ser aceptada, como es lógico, por la inmensa mayoría del pueblo español. Y eso va a acentuar los problemas. En 1814 termina la Guerra de la Independencia y Fernando VII, que ha estado tan ricamente en Francia en un castillo viviendo a costa de Napoleón y mandándole cartas cuando derrotaban los ejércitos españoles, cartas de felicitación, Fernando VII vuelve a España en loor de multitudes y va a comenzar una etapa de represión contra los liberales. Se entroniza el gobierno absoluto y comienza la represión contra los liberales. Y aquí vamos a empezar ya a ver ese periplo desgraciado de López Campillo. En 1820, un pronunciamiento militar del coronel Riego triunfa, se va extendiendo por España y al final se impone un gobierno liberal. Va a durar 3 años, que se llamó el Trienio Liberal. Y claro, no por ser liberales van a dejar de reprimir, en este caso, a los absolutistas. Esto es acción y reacción. A finales del Trienio Liberal, los absolutistas empiezan a formar partidas, empiezan a formar contingentes pequeños o mayores, al final van a ser regimientos de 800, 900 hombres, y va a comenzar una guerra civil entre españoles, la primera del siglo XIX, si no contamos la Guerra de la Independencia, que ya fue una guerra civil entre españoles josefinos y españoles fernandinos. Se produce la guerra realista, es decir, la guerra en la que los liberales se defienden de los ataques de los españoles realistas o absolutistas, y con la consiguiente represión por ambos bandos. En abril de 1823, casi 100.000 soldados franceses entran en España para reponer a Fernando VII en el trono absoluto. Lo consiguen con muchísima facilidad, en unos pocos meses conquistan toda la península. Y de nuevo se produce una represión brutal, muy fuerte, contra los liberales, que va a dar paso a la última década de gobierno de Fernando VII, la llamada década ominosa. Pero bueno, década ominosa se lo pusieron los liberales, y tampoco fue tan mala, y seguramente a los absolutistas no les parecería tan mala, pero esa cartera, ese epíteto, lo puso la historiografía liberal. ¿Qué va a suceder en la década ominosa? Pues que va a haber represión contra los liberales. Aquí vamos a hacer un pequeño hiato. Se ha celebrado el año pasado el bicentenario de la creación de la Policía Nacional, del actual Cuerpo Nacional de Policía. Lo que pasa es que, claro, hay que contarlo todo. La policía que se crea en esos momentos, en enero de 1824, tiene una misión fundamental, que no es luchar contra los delincuentes. Es la represión. ¿La represión contra quién? Contra los liberales. Es decir, el nombre de la policía que se crea en esos momentos es la Policía General de Vigilancia y Seguridad Pública del Reino. ¿Quiénes son los que inquietan al reino, más que los delincuentes? Los liberales. ¿De acuerdo? La policía va a ser un cuerpo represivo. Luego ya será un cuerpo policial al servicio del ciudadano. En estos momentos no lo es. Y por último, cuando en 1833 muere Fernando VII, como saben ustedes, se da inicio la segunda o la tercera guerra civil que tuvimos en el siglo XIX, que es la primera guerra carlista, entre liberales partidarios de su hija Isabel II y absolutistas partidarios de su hermano Carlos V. Ahí ya nos queda fuera porque López Campillo muere antes que Fernando VII. Por poco tiempo, pero muere antes. Bueno, Campillo, como se le conocía popularmente, nació en Llendo en septiembre de 1785. Sus padres
Tanto él como ella eran oriundos y vecinos del Liendo, también sus abuelos paternos y maternos, es decir, era un linaje desde varias generaciones nacido en Liendo. Esta es la casa natal, siempre se ha afirmado en Liendo, esta es la casa natal de Juan López Campillo. Se conserva todavía, como ven ustedes, súper transformada, está prácticamente, es imposible reconocer aquí la típica casa montañesa de hidalgos del siglo XVIII. Como anécdota les diremos que en el año 2008 se puso una placa de bronce aquí que hacía alusión a ese nacimiento de Juan López Campillo, placa que desapareció misteriosamente años después. Claro, es que el bronce es lo que tiene. Entonces, bueno, pues cualquiera que se quiera dar una vuelta por Liendo no va a saber realmente cuál era la casa natal de Campillo. Sí que se conserva el escudo, yo creo que es lo único que se conserva de la antigua casa solar, el escudo con, no se sabe muy bien qué armas son, esto parece que es palacio, lo que coincidiría con el segundo apellido de su madre. A principios de 1804, es decir, no había cumplido todavía 19 años, entró a prestar servicio en el resguardo de las rentas reales de la provincia de Santander. ¿Qué era el resguardo de rentas reales? Una especie de carabineros, para entendernos. Era un cuerpo armado, a pie o a caballo, que luchaba contra el contrabando. El contrabando era un mal endémico en aquella época, el Estado tenía el monopolio de muchos productos y las provincias exentas, como se decía, es decir, el País Vasco, que no pagaban impuestos, claro, era muy atractivo, ¿no? Traer no sé, desde tabaco, tejidos, la sal, etcétera, etcétera, de la zona de Vizcaya o de la zona de Guipúzcoa, que no pagaban impuestos, y revenderlos en la montaña, en Cantabria, ¿no? Ganando mucho dinero. Entonces había cuerpos especiales para reprimirlos, por así decirlo, como la Guardia Civil Rural, ¿no? De sus primeros años de creación. Era un cuerpo, ya digo, montado y armado. Y además el servicio era muy exigente, son como los guardias civiles antiguos. Se pueden imaginar, días y días fuera de casa, recorriendo los puertos de montaña, vigilando los caminos, persiguiendo a los contrabandistas por las brañas, ¿no? Subiendo, bajando, es decir, era muy exigente. Ellos estaban armados con carabina, tenían pistola, tenían sable, es decir, era un cuerpo totalmente armado, era una especie de cuerpo policial militarizado. ¿Qué efectos tuvo este servicio en el resguardo de rentas para López Campillo? Pues sin duda, los 4 años en los que estuvo, le endureció el cuerpo, ¿no? Y el espíritu, además, le hizo ser una persona disciplinada y además esto, unido a sus cualidades de carisma, porque debía ser una persona muy carismática, vamos a ver ahora enseguida por qué digo esto, tuvo que ser un líder nato, porque conseguía que la gente se reuniera a su alrededor y le obedeciera. Yo creo que esto es lo que va a explicar su trayectoria en los 6 años siguientes, es decir, los 6 años de la Guerra de la Independencia. En mayo de 1808, a finales de mayo de 1808, los cántabros, los montañeses, se levantaron contra Napoleón. El 28 de mayo se creó un armamento cántabro con miles de voluntarios que fueron a los principales puertos, a los Tornos, al Escudo, a Pozozal, para impedir que los franceses pudieran penetrar desde el sur de Cantabria, desde el norte de Castilla y desde la zona de Vizcaya y norte de Burgos. Se crearon 3 grandes columnas y a los miembros del resguardo de rentas se les situó en el puerto del Escudo. Como Campillo estaba destinado en el resguardo de Santander, sabemos que le tocó en el puerto del Escudo. ¿Cuál fue el comportamiento de estos miembros del resguardo y de los 1000 o 1000 y pico paisanos que se juntaron llenos de entusiasmo en el puerto del Escudo? Pues nefasto, porque en cuanto vieron llegar a los franceses y pegaron 3 tiros, huyeron y abandonaron todo. Los franceses pudieron entrar en Santander, en Cantabria, sin ningún problema. Y aquí empiezan los lunares en la biografía de Campillo. ¿Qué pasó desde mayo de 1808 hasta que él ya públicamente empieza sus actividades como guerrillero? Es decir, empieza a luchar decididamente contra el invasor napoleónico. Pues no se sabe, porque Campillo mismo, en un currículum que él imprimió en 1811, todas las características que tenía, es que modesto no era, ahí no dice nada. Pasa por encima, no se sabe. No se sabe. Lo cierto es que en enero de 1809 se une
a la partida de un guerrillero que ya era conocido y que tenía varios cientos de personas bajo su mando, que era Ignacio Alonso Cuevillas. Y se lo pongo en azul porque Ignacio Alonso Cuevillas era absolutista. ¿Por qué se unió a la partida de Cuevillas y no a otras partidas de guerrilleros que había por Cantabria? Pues seguramente porque Cuevillas, como él, había sido miembro del resguardo de rentas reales, había sido cabo. Campillo era dependiente, es decir, soldado, y Cuevillas era cabo, pero en Castellupiales. Seguro que lo conocía de cualquier manera, se junta con él y entonces comienza a moverse atacando columnas francesas por Asturias, Cantabria, León, La Rioja, Navarra y Burgos. Ya ven que estas columnas de guerrilleros tienen muchísima movilidad. En 10 días pueden plantarse desde la zona de Campoo y aparecer en León, por ejemplo. Y 3 días después aparecer en el norte de Burgos. Una movilidad tremenda, era lo que les daba a ellos realmente ese valor táctico, ¿no? Con Cuevillas estuvo casi un año entero, pero a finales, en octubre de 1809, cuando ya Cuevillas se había ido ascendiendo y había llegado al empleo de subteniente, Campillo lo abandonó, se fue de Cuevillas. ¿Por qué lo abandonó? ¿Cómo lo abandonó? Pues depende. Campillo dice en su biografía que él estaba lleno de deseo de luchar en su tierra natal. Y como Cuevillas estaba en la zona de La Rioja y de Navarra, pues que le pidió permiso y le dijo que se volvía a la montaña para reclutar a jóvenes, a mozos cántabros, para luchar contra los franceses en la propia Cantabria. Sin embargo, otros testigos lo que dicen es que Campillo traicionó Cuevillas y se fugó llevándose armas y quería convencer a los partidarios de Cuevillas para que se fueran con él. Así que Cuevillas, pues quiso fusilarle, las cosas normales, ¿no?, que pasaban en aquella época. El caso es que Campillo se viene para Cantabria y a finales de 1809 comienza a levantar tropas entre sus paisanos. Centro de su primitivo reclutamiento, pues lógicamente es su tierra natal, el Valle del Lieto, que además tiene zonas, ¿no?, muy escabrosas, con fácil comunicación a través de la costa por el interior con otras localidades y donde era una persona conocida, claro, y apreciada, ¿no? Él empieza a reclutar gente en esta parte de la zona oriental de Cantabria y luego, enseguida, busca el reconocimiento oficial. El gobierno español, que no tiene ejército, está desmantelado, no tiene un duro, por así decirlo, enseguida, en los primeros meses de la guerra, lanza unas proclamas en las que dice que los patriotas que formen partidas, según el número de gente que consigan reclutar, van a obtener un empleo militar. Es decir, si yo consigo 30 personas a caballo y monto una partida de 30 personas a caballo, me nombran subteniente de caballería, por ejemplo. Porque se entiende que un subteniente manda 30 personas. Si yo consigo reclutar, a 100 personas, me nombran capitán. Eso es lo que decía la normativa. ¿Por qué se hace esa normativa? Porque lo que se hace es tratar de espolear a los patriotas, a los ciudadanos, para que ellos mismos se defiendan, ¿no?, y que busquen, vayan formando unidades que puedan hacer frente mínimamente al invasor napoleónico. Esta partida de Campillo, partida patriótica, como decía la ley, fue reconocida y él le puso el nombre de Tiradores de la Montaña o Vengadores de Cantabria. El título de Vengadores de Cantabria es muy indicativo de lo que pretendían. Lo que pretendían era vengarse de las afrentas, de los asesinatos, de los expolios que estaban haciendo los franceses y conseguir al fin expulsarlos, ¿no?, del territorio de Cantabria. Por las mismas fechas, que casi son vidas paralelas, como los personajes de Plutarco, Lorenzo Herrero, que era de Iguña, en azul, es decir, sabemos la ideología de la que profesaba Lorenzo Herrero, que era absolutista, creó su partido, su batallón, que llamó Observadores de Cantabria. Este es el uniforme de los Tiradores de la Montaña o de los Vengadores de Cantabria de Campillo de 1811. Lo sabemos hay datos de las telas que él compró o las que se hizo y se describían los colores que tenía su uniforme. Más adelante cambió el uniforme a uno en el que predominan los colores azules. Yo pongo esta imagen no porque sea artísticamente destacable, me parece está un poco contrahecho este hombre, sino para aludirles a la escasa estatura que tenía Campillo. Campillo no llegaba a 1,50, que en aquella época incluso era un poco bajito. Pero bueno, Velarde medía 1,42, por si no lo sabía. Pedro Velarde medía 1,42. Es decir,
El tamaño no importa, la estatura no dice, no tiene nada que ver, las condiciones heroicas y la fortaleza mental no tiene nada que ver con la estatura física. Parece que al poco de crear esta partida en la zona de Liendo, se desplazó un poco al oeste y se puso a actuar en la zona de Liérganes y la Cabala, por esa zona. Y esto es lo que decíamos antes de su liderazgo, de su carisma, de su capacidad de organización. En pocos meses, para principios de 1810, ya tenía 300 hombres en su partido. 300. Más adelante se regularizó esta unidad suya y se le dio el título de tiradores de Cantabria. En marzo de 1810 se le dio el título de capitán de caballería y 7 meses después el de comandante de tropas ligeras, es decir, de infantería ligera. Él fue comandante de infantería ligera hasta mediados de 1812. En julio de 1811 su batallón ya se componía de más de 800 hombres, es decir, en un año y medio ya tenía más de 800 hombres. ¿De dónde eran? Casi todos de la zona oriental de Cantabria y occidental de Vizcaya. Era su zona de rastreo, ¿no? Había también algunos italianos, habían desertado del ejército napoleónico, algunos alemanes, algunos holandeses. Es muy curioso, ¿no? Esa gente tan mezclada. Los vascos que no fueran encartados, que no sabían español, hablaban en su dialecto vasco, con los cántabros, con los de las encartaciones, con italianos, con alemanes, ¿no? Debía ser bastante complejo no mover a esta gente, pero bueno, lo movían, porque su batallón estaba organizado en 8 compañías y se movían las compañías, se dislocaban, o sea, actuaban perfectamente. Los franceses en esta época, en julio de 1811, que le tenían más miedo que algo, lo llamaban el señor de los valles de Mena, Sopuerta y Carranza, porque se movía con total libertad por toda esa zona, es decir, la zona sur este de Cantabria, norte de Burgos y la zona de las encartaciones de Vizcaya. Cuando ya tenía él montado su batallón, en marzo, abril, mayo de 1810, lo primero que hizo fue lo que hacían todos, tampoco hay que aquí cortarse las venas, colocar a sus hermanos. Él tenía varios hermanos, de 15, uno de 15, otro de 17, perdón, y otro no sabemos de qué edad, pero eran menores que él. Digo no sabemos de qué edad porque no le menciona su nombre y dice que murió, en la Guerra de la Independencia murió uno de sus 3 hermanos. Él lo que hizo fue meterlos en su unidad, en su batallón, y lógicamente ya que eran sus hermanos, pues aprovechó y los metió de cadete, ¿no? Es decir, de aspirante a oficial. En cuanto pudo, los nombró subtenientes, es decir, oficiales ya. Entonces ya empezaron la carrera bien colocados, ¿no? ¿Qué pasó con estos 2 cadetes, con sus hermanos, o el tercero que no conocemos? El primer año, los 2 primeros años, pues seguramente no intervinieron en combates. Estos seguían estar en su casa, como muchos en la Academia de Cólio, en Líbana, ¿no? Formándose, pero claro, ya estaban en el escalafón del batallón, ya estaban ganando trienios, ¿no? Ya estaban ahí ellos, ganando su sueldo y ganando sus cosas, por si acaso. Este hermano, Francisco, dejó la carrera de las armas, solo llegó hasta capitán y se metió de jefe de loterías de Madrid. Pero sin embargo, el otro hermano, el José, como ven ustedes, sí que hizo carrera en el ejército, hasta su retiro, porque llegó a ser teniente coronel, segundo comandante de varios batallones, sobre todo de milicias provinciales. Concretamente, el provincial de Laredo, que estuvo aquí de servicio más o menos siempre en su zona natal. En esa personalidad que Campillo tenía, carismática, ¿no? Un líder comiable, etcétera, etcétera, ya hemos dicho que también estaba la de ser un poco, bueno, pues, exagerado, ¿no? Él ocultaba cosas, otras las exageraba, y llama mucho la atención cuando leemos los documentos que él generaba, cómo continuamente estaba mandando partes, describiendo todos los méritos que había hecho, ¿no? Todos los que había matado, todo, bueno, era una cosa impresionante. Sí, lo mandaba además, era muy cuco, porque lo mandaba no a su jefe directo solo, sino a su jefe directo, al general del ejército, si podía lo mandaba también a la regencia, es decir, al gobierno supremo de España, es decir, en varios sitios a la vez, para por si acaso un jefe lo guardaba y no lo daba a difundir, que los otros también se enteraran. Y además, hombre, lo lógico, los más frecuentes de estos partes era a su jefe inmediato, ¿no? Que era el comandante de la división cántabra, que era Juan Díaz Pérez, que era liberal. Incluso él mismo, estaba en sus escritos, decía que por favor, después de que le llegara por el parte, que se lo entregara a los periódicos, para que lo publicaran los periódicos, para ir haciéndose un poco propaganda. Aquí están sus
partes, algunos de ellos, claro, a Juan Díaz Porlier. Otra cosa que tienen de manera destacada estos parques son, bueno, los datos que da, las cifras que da de bajas por ambos bandos, por su bando y por el bando enemigo, son totalmente desproporcionadas. Esto es irreal totalmente. Si fuera cierto lo que Campillo y todos los demás caudillos patriotas decían, en 6 meses de guerra de independencia no hubiera habido ni un francés vivo, pero no en España ni en Francia ya. Porque siempre mataban a 200, a 300 en cada ocasión. Por ejemplo, en un parte decía que él había tenido 8 muertos por 69 franceses, 50 heridos por 142, es decir, es una proporción que es absurda. Tengamos en cuenta que su tropa de infantería ligera lo que hacía era esconderse en los altos, ¿no?, o camuflarse entre los bosques, y cuando pasaban los franceses disparaban con unos fusiles que tenían un alcance efectivo de 30 metros más o menos. Bueno, es una manera, lógicamente, de ganar honores, ¿no?, de ganarse ascensos, medallas, consideración por parte de sus jefes, etcétera, etcétera. Un tipo de parte habitual de esa época. El enemigo tuvo 300 hombres de pérdida, es decir, bajas entre muertos, heridos, no pasando los nuestros de 50 hombres y algunos caballos. 50 contra 300. Otro. No he sabido a punto fijo la pérdida que tuvieron los enemigos, ¿no?, pero calculo que debió ser considerable. Y posteriormente se ha sabido que su comandante murió por las heridas. Por nuestra parte, tuvimos 2 muertos y algunos heridos. La guerra sigue, no lo estoy contando la guerra de la independencia, para eso ya hay muchas publicaciones, no es el caso. La guerra sigue y a comienzos de 1812 se reconoce y se permite que su batallón se integre totalmente en una división, es decir, se da un rango ya oficial. Se integra, como hemos dicho antes, en la División Cántabra. La División Cántabra forma parte del 7º Ejército Español de Operaciones. El jefe, el teniente general del 7º Ejército, es Gabriel de Mendizábal, liberal. Y el 7º Ejército estaba compuesto por 5 divisiones. La División Cántabra, al mando de Díaz Porlier, liberal. La División Navarra, al mando de Francisco Espoz y Mina, liberal. La División Vascongada, al mando de Mariano Renovales, liberal. La División de Iberia, al mando de Francisco de Longa, absolutista, importante. Y la División de Castilla, al mando del famoso cura Merino. Aquí no hace falta decir cuál era su profesión, que era el cura Merino, que era furibundamente absolutista. Es decir, aquí, a este hombre, al cura Merino, no sé, el Carlos V le parecía un flojo. Para que se hagan ustedes una idea de cuáles eran sus inquietudes ideológicas. En mayo de 1812, cuando se integra la División Cántabra, se reconvierte el batallón en regimiento. Y luego, bueno, hubo varias reorganizaciones, quedaron afectados a una brigada, porque pasó el ejército español a organizarse en brigadas, y esas brigadas en divisiones, más o menos, ¿no?, lo que ha habido en España, bueno, lo que sigue habiendo en España, pero con muy pocas brigadas y con 2 divisiones solo, ahora mismo. En verano de 1812, los franceses abandonan prácticamente toda Cantabria, y como en la aldea de Castells, hay que preguntarnos, ¿toda Cantabria? No, toda Cantabria no. Hay una pequeña aldea que resiste al ataque de los españoles y sus aliados británicos, que es Santoña. Luego enseguida ya Laredo. Así que los españoles mandaron varios regimientos para bloquear Santoña, bloquearla por tierra, es decir, impedir que le llegaran socorros desde tierra e impedir que los franceses pudieran salir hacia Trasmiera, pues para coger alimentos, ¿no?, ganado, etcétera, etcétera. Entre esos regimientos estaba el 2º de Tiradores de Campillo, que pasó, por lo tanto, a bloquear Santoña. Y el 21 de diciembre de 1812 fue ascendido a coronel de infantería. Este es un dibujo inglés de ese bloqueo de Santoña. Están las tropas, pensemos que fueran, por ejemplo, las de Campillo, ¿no?, están observando el peñón de Santoña. Y este es un plano también hecho por los ingenieros ingleses, en el que vemos dónde estaban situadas las tropas del bloqueo. Campillo tenía su cuartel general en Laredo y tenía un destacamento avanzado también aquí en el Puntano. Por eso les decía que este dibujo pues podía ser perfectamente, vamos a pensar, que este era Campillo, ¿por qué no? ¿Vale? En este bloqueo de Santoña estuvo de manera intermitente, porque el bloqueo se rompió 2 veces durante 2 años, hasta el final de la guerra. Pero también participó en otras acciones. Por ejemplo, participó en las operaciones que se realizaron alrededor de Casturriales a primeros de 1813.
1813, en mayo de 1813, fue tomada al asalto por los napoleónicos, fue destruida, prácticamente se quemó el 80% del caserío de Casturdiales y bueno, fueron asesinados entre 200 y 300 castreños, ¿no? Fue una masacre terrible. Vamos, la guerra de la independencia en Cantabria fue lo más brutal y lo más terrible que podamos suceder. También en Castro hay una memoria, como es lógico, muy fuerte de lo que ellos llaman la francesada, ¿no? Tengan en cuenta que a los niños recién nacidos los tiraban por las ventanas y debajo un soldado napoleónico con la bayoneta les ensartaba según iban cayendo, por ejemplo, ¿no? O que violaron a todas las mujeres, como dice un documento, de los 7 a los 89 años. No se respetó a ninguna mujer. Bueno, fue una cosa salvaje, ¿no? Tremenda. Campillo actuó por alrededor, estuvo en Sámano y en otras alturas, de Santullán, bueno, intentando distraer la atención de los franceses para impedirles que entraran en casa, cosa que, como hemos visto, al final no hemos conseguido. Como el segundo de tiradores de Campillo estuvo hasta el final del bloqueo de Santoña, participó en el ataque al Brusco. El ataque al Brusco que se hizo, pues eso, a pecho descubierto, subido por esa ladera tan grande que todos conocemos, ¿no? Mientras desde arriba, en el reducto del Brusco, los franceses pues, disparaban, ¿no? A placer con sus fusiles y con un cañoncito que ellos tenían. De hecho, en el asalto del Brusco hubo 150 bajas españolas, pero no les dirigió Campillo. Campillo en esos momentos estaba arrestado en su domicilio porque se había insubordinado ante su general. También es un rasgo de su carácter, que era una persona, parece que era bastante colérica y me imagino que lo que él creía que era justo, pero pues no lo toleraba y tuvo bastantes diferencias con sus jefes. No fue la primera esta, ha habido otras, que les emplazo si les interesa mucho a leer ese artículo, que está de acceso libre en internet, se puede descargar la revista Altamira y ahí está ese artículo. En estos momentos, cuando el batallón de Campillo, sin Campillo, asalta el reducto del Brusco, como ven ustedes, contaba con 645 efectivos. Tras la guerra, su regimiento quedó en Laredo y fue poco a poco descendiendo, perdiendo efectivos. De los 1000 y pico que llegó a tener, 645, como hemos visto, que tenía en febrero de 1814, habría algunos comisionados, otros en el hospital. El 29 de septiembre, de 846 efectivos totales que tenía en la planilla sobre el papel, realmente ven ustedes que solo tenía 301. ¿Dónde estaban los demás? Pues destacados en algún sitio, se les había licenciado, comisionados, que es la manera de decir que les habíamos mandado para casa, 81 enfermos y, lo importante, 163 desertores. Ya con la guerra terminada, la gente, que además muchos eran de Cantabria, pues abandonaban y se iban a su casa pues, a vivir su vida y a trabajar. ¿Todos los desertores se iban a vivir su vida normal, pacífica? No. Había muchos, de hecho de Campillo se le fueron muchos, con sus uniformes y con sus armas, y formaron bandas de bandoleros, que era muy habitual también en aquella época en España, ¿no? Un gran bandolerismo endémico, en gran parte también por los efectivos que quedaron libres con armas en la mano después de la guerra de la independencia. En los años siguientes, recuerden, sexenio absolutista, gobiernan los absolutistas y Campillo era liberal. Fueron denegados todas sus solicitudes. Él pedía que se le extendiera brigadier, a general de brigada, que se le diera la comandancia militar de no sé qué sitio, que se le diera el gobierno militar de no sé qué otra plaza, todo denegado, porque lógicamente estaba en la lista negra, ¿no? Estaba en la lista de los enemigos del Estado. Él era liberal. Él seguía cobrando el sueldo, rebajado, porque estaba medio jubilado, se le negó el regimiento del provincial de Laredo. Claro, esto, me imagino que a él esto le iría enfadando cada vez más, ¿no? Le iría extremando su postura política, su odio hacia el gobierno, ¿no? Y al final consiguió ser nombrado gobernador militar de Bilbao. A finales de 1819. A los pocos meses se produce el pronunciamiento de Riego, el pronunciamiento liberal. Y mientras se iba extendiendo por España, el gobierno absolutista se le quitó del medio, le mandó ir a la Coruña, quitarle de Bilbao. Por el camino, llegó a Benavente, a Zamora, ya había triunfado el levantamiento liberal en toda España y él juró la Constitución. Con la llegada al poder de los liberales, este trienio liberal, se cumplió uno de sus grandes deseos, que llevaba también años pidiendo y que el gobierno le había negado: la Cruz de San Fernando, lo que hoy llamamos la Laureada de San Fernando. Bueno, hoy solo hay una cruz, que es la Laureada. En aquella época había muchas clases, había laureada, no laureada, cruz sencilla, cruz de plata para los soldados, para los oficiales, para los generales. La que le concedieron a él, no sabemos si fue laureada
o no, o la sencilla, era la que correspondía a los oficiales. Él la llevaba pidiendo años por una acción que había tenido en Castro, en la zona de Samara. Y cuando llegó este gobierno, que era más proclive a su idea política, ¿no? Pues parece que se le vio con mejores ojos su expediente y se le concedió. Esta fue una pequeña satisfacción que él tuvo. Los liberales le destinan a Bilbao, pero no para estar allí tranquilamente sentado haciendo vida de oficina. Le mandan a Bilbao porque en Bilbao, o en Vizcaya, en la zona de Vizcaya, estaban surgiendo muchas columnas realistas, absolutistas, antiguos compañeros suyos que habían luchado con él frente a los franceses, ahora mismo se han levantado contra el gobierno liberal y a través de una guerra de guerrillas, de partidas, están ahí, bueno, pues eso, creando inquietud con la idea, con el objetivo de derribar al gobierno liberal. Por ejemplo, uno de los con los que se tuvo que enfrentar fue con su antiguo jefe, con Cuevillas, que había, lo hemos visto en el dibujo anterior, iba con una boina blanca, o sea que nos marca muy bien ya cuál era su adscripción, ¿no? Y en agosto de 1822 fue nombrado comandante de un batallón de la Milicia Nacional de Bilbao, quinto ligero, que prácticamente tuvo que ir de derrota en derrota. ¿Por qué? Porque a primeros de 1823 fue derrotado por los absolutistas, se iban acercando hacia Bilbao y se le ordenó que se retirara. ¿Se retirara hacia dónde? Pues hacia el mar. Lo más lejano que tenían, yendo por hacia el oeste, era Galicia, ¿no? Donde al final llegaría. Él fue recogiendo algunos montañeses liberales por el camino y en mayo de 1823, que estaba en Colobres, se le había puesto para defender la línea esa, aprovechamos el río, el Deva, y a partir de aquí ya montamos una línea de resistencia. Vamos a impedir que los absolutistas lleguen a Asturias, ¿no? Lleguen a Galicia. Nada. No consiguió nada, al contrario, se le desertaron, pero cientos y cientos de personas se tenían bajo su mando, fue un fracaso total, un desastre, y tuvo que salir casi pies en polvorosa. Antes de eso, lanzó un manifiesto, que el único ejemplar que se conserva, que sepamos, que está en la Universidad de Oviedo, esto es una joya, en el que él emplaza a los montañeses, como habían hecho en 1808, a levantarse contra el invasor francés. Lo que pasa es que el invasor francés que venía en 1823 no era el de 1808. Este era un invasor que venía ya de parte del rey español, de Fernando VII, para liberarle del yugo liberal e instituir el gobierno absoluto, que es el que querían todas las potencias europeas también. Así que los montañeses en esta ocasión no hicieron mucho caso al antiguo líder guerrillero. Se le fueron desertando masivamente y llegó a La Coruña. Llegó a La Coruña en julio y realmente durante un mes y algo, lo único que hizo Campillo con las tropas que él tenía fue quedarse en La Coruña rodeado por los franceses hasta que la plaza se rindió en agosto. Se le puso al frente de la primera brigada que tenía un regimiento de infantería, su milicia activa de Bilbao y una milicia voluntaria de Bilbao. Estos son los hombres que tenía Campillo. Para que se hagan una idea de lo que son las cosas de la ilusión, cuando estaban rodeados por los franceses, sin ningún tipo de esperanza, por supuesto, de romper el cerco, ni de ser liberados, ni de nada. Esto era a ver cuánto aguantamos, que no fue mucho. Con esa situación tan crítica, con menos de 600, 700 hombres a su cargo, pero que era irreal, porque no estaban en función de poder hacer frente al enemigo, lo que se dedicó Campillo fue a nombrar a subtenientes, capitanes, para terminar de completar sus compañeros. Algo ridículo. En vez de dedicarte a intentar o a prestar las tropas, ¿no? O decidir qué se hace con ellas, formarlas tácticamente, no sé, decidir en qué puntos pueden ser más útiles si se produce un asalto enemigo, se dedica pues eso, a rellenar los cuadros, ¿no? Nombrando oficiales. Da comienzo entonces la década ominosa, 1823-1833, que para Campillo significó un periodo nefasto. Nefasto fue la peor época de su vida, realmente acabó con él. Sufrió acoso y persecución permanentes. Aquí tenemos a uno de los miembros de esa policía del reino que se creó en 1824 con la misión de vigilar a los enemigos políticos del gobierno. Cuando les apresaron en La Coruña, se les ofreció dos opciones. Si juraban sumisión a Fernando VII y prometían volverse a su casa y no dar ya más la lata, se les dejaba libres. Si se negaban, les mandaban a Francia. Y Campillo se negó. No quiso jurar sumisión a un gobierno absoluto y se le encarceló en Francia. Estuvo cerca de un año. Cuando se le liberó, se le trajo a España, le desterraron a Valencia. No se le quería en la zona oriental de Cantabria porque le tenían mucho miedo de que él
exhortara a la gente, a los militares sobre todo, a que se levantaran contra el gobierno. Además de eso, se le abrió un expediente de impurificación política. Es decir, ¿cuál fue su comportamiento durante el trienio liberal? ¿Se mantuvo fiel al gobierno legítimo de Fernando VII, al gobierno absoluto? Pues lógicamente no. Había sido comandante de la Milicia Nacional, había jurado la Constitución, había luchado contra los guerrilleros absolutistas, ¿no? Bueno, pues aún así, Campillo, en una declaración jurada que hizo, dijo que era todo mentira, que él siempre se había mantenido fiel a Fernando VII, al trono y al altar, y que él nunca había eso de los liberales, que eso le iba a poner. Era una mentira evidente y clara, no le libró de la impurificación. ¿Qué significaba la impurificación para un militar? Se le quitaba el empleo militar, se le quitaba el uso del uniforme, se le quitaba la pensión que pudiera tener, se le quitaba el sueldo y se le quedaba reducido a un mero civil, sin ningún tipo de honor, sin ningún tipo de distinción. Eso es lo que se hizo con Campillo y con cientos de militares más. En 1825 se le permitió pasar de residir de Aguilar de Campo a Castro, porque su mujer tenía casa en Castro, aunque estuvo sometido a constante vigilancia. Y, como siempre, cuando había rumores de que un posible levantamiento liberal o de una posible algarada, ¿qué se hacía? Se detenía preventivamente a los liberales más significados, entre ellos él. Es decir, se le detenía del calabozo unos cuantos días, y cuando ya se veía que no había peligro, pues se le soltaba. Era una vida de constante vigilancia, ¿no? Así que al final Campillo decidió fugarse y se escapó a Francia el 1 de febrero de 1831. Esto lo sabemos por el testamento y por esos documentos que les digo del archivo de Segovia. Y aquí ya claro, entra la ficción. ¿La mujer lo sabía? Pues yo creo que sí, porque ¿cómo no va a saber las dos cosas? Pero claro, había que hacer el papel. Así que la mujer, a las 9 de la noche, asustada, dijo: ¡ay, este hombre que no ha llegado, ¿no? Que siempre llega a las 8 y son las 9! Y mandó a la criada y dice: sal a la calle, a ver si lo encuentras, ¿no? Vete a las tabernas, pregunta a los amigos. Todo esto, claro, para tener luego la excusa, ¿no?, de decirlo. Lógicamente no se le encontró, tampoco se averiguó nunca quién le ayudó. Tuvo que tener ayuda porque tuvo que ir en barco, tuvo que salir en barco. No se sabe. Una red liberal, amigos personales que les daba pena la situación en la que él estaba. Él tuvo noticias de que realmente le iban ya a arrestar y no iba a estar unos pocos días, sino que le iban a imponer una pena mayor de cárcel. No se sabe. Lo que sabemos es que él se fugó, huyó, se fue a Francia, se exilió. La gente de allí, de Castro, comentaba que se había marchado a Socoa, a Burdeos, pero realmente él pasó a vivir a Bayona. Dice que él se avecindó en Bayona, donde estuvo casi un año antes de morir. Esto es un grabado de Bayona de esa época, 1830 o así. Pues pensamos en, no sé, en el castillo viejo de Bayona, ¿no? La Bayona, bueno, bien, ¿no? Con calles anchas. Aquí tenemos estas grandes carruajes, ¿no? Donde se transportaba la gente. Bueno, pues señores aquí con sus sombreros militares, ¿no? Hablando, charlando tranquilamente. Hombre, lo que lógicamente Campillo no fue a residir en una de estas calles principales. Campillo pasó a residir en una de estas calles, es decir, en la zona más sórdida, ¿no? La zona más pobre, la zona se ve que no tenía medios, los que pudo sacar tenían ser escasos, porque él tuvo que alquilar un cuarto en una habitación de una calle muy humilde de Bayona. Y ahí es donde le sorprendería la muerte. Cuando se dieron cuenta de que se había fugado, el gobierno lo condenó en rebeldía a expatriación perpetua, es decir, no le iba a dejar volver nunca más a España. Y murió en la calle de la Platería de Bayona en enero de 1832. El testamento nos da datos interesantes. ¿Con qué gente se relacionaba Campillo? Podemos pensar que se relacionaba con exiliados liberales como él, ¿no? Españoles, que también estaban refugiados, algunos en Bayona. O, no sé, con militares franceses, quizás, hasta sus antiguos rivales, ¿no? Que no sería extraño que reconocen a un compañero de armas, aunque hubieran estado en bandos distintos. Pues no, lo que nos dicen los documentos, como ven ustedes, es que el acta de defunción lo firmaron dos franceses, un cuchillero y un sastre. Lo más lógico es entender que eran vecinos del pueblo. Cuando fallece una persona sola, que tiene su familia en España, y él está solo allí, además pobre, exiliado, un autor dijo que solamente se le entregó a la viuda el sombrero y el uniforme y un sable, que era lo único que él tenía, el uniforme que no le pudieron, que le quitaron el uso, pero no le pudieron quitar. Vemos que él estaba aparentemente al margen de los movimientos liberales que podía haber allí en Bayona, de los liberales españoles, y que tampoco tenía amistades españolas, porque cuando
dictó testamento, el día antes, los testigos que figuraron fueron el médico que le atendió, lógicamente francés, un relojero, Pedro Corte, también francés, y un sastre, Antonio Larroca, es decir, todos franceses. Él tenía una vida muy reducida y limitada casi a los vecinos, ¿no? Y alguna amistad que podía haber hecho, pero con franceses, no con otros españoles. Antes de fallecer, se confesó y fue enterrado en el cementerio de esta iglesia, la catedral, según las ceremonias de la Iglesia Católica. En estos momentos, el cementerio de la catedral de Bayona estaba en el claustro, en el patio del claustro de la catedral, donde se enterraba y donde estaba Campillo, estarán los restos de Campillo. Bueno, hemos asistido a la trayectoria de un hombre singular. Hemos visto que era una persona valiente, un líder nato, ¿no? Que tenía muchas ganas, mucha ambición por aumentar su reputación, por aumentar sus empleos militares, ¿no? Una persona que escribía muchísimo, además se ve que él sabe escribir, su letra y su firma es una letra firme, no como los que no saben leer en aquella época ni escribir y solo han aprendido a hacer su firma, que es una firma muy titubeante, ¿no? Entonces se ve que él mismo redacta sus partes, tiene buen estilo además, literario. Y la piedra angular de su trayectoria castrense estuvo definida por dos partes. Los desencuentros con la superioridad, broncas permanentes, denuncias, arrestos, insubordinaciones, se le abrieron expedientes, etcétera, etcétera, y por sus ideas liberales, que lógicamente le crearon muchísimos problemas cuando terminó la guerra, porque el gobierno que pasó a liderar Fernando VII era un gobierno fuertemente absolutista y claro, muy hostil a los que habían mantenido ideología liberal, aunque hubieran defendido el trono de Fernando VII con su vida, ¿no? Con su sangre, en este caso, con esos años de esfuerzo, la pérdida de uno de sus hermanos, ¿no? Sus casas destruidas, porque lo que hacían los franceses era, en represalia, encarcelaban a los parientes de los líderes patriotas españoles, seguramente lo harían con los padres de Campillo, y les expropiaban las tierras o arrasaban si tenía frutales, se los talaban, ¿no? Es decir, era un castigo muy duro, como se hace ahora todavía, por desgracia, ¿no? En muchas guerras se hacía ese tipo de cosas. Bueno, pues esta gente, después de haber dado todo eso, se encontraron que por enemistad ideológica se les perjudicó, ¿no? Grandemente el resto de su vida. Bueno, vamos ya con la memoria y con la leyenda. Porque ya en vida fue una persona, durante la Guerra de la Independencia, ya fue una persona con una aureola mítica. Él en su tierra estuvo algunas veces, pero la mayor parte de las veces estaba fuera de ella. Ya hemos visto que incluso en provincias lejanas, ¿no? Estaba en Asturias, estaba en León, en Valencia, en Navarra, en La Rioja. Pero era una persona que había dejado enseguida una huella muy honda en el imaginario colectivo, ¿no? Cuando al final de la guerra el gobernador pidió a los pueblos de Cantabria que hicieran informes de cuál había sido la conducta de los antiguos guerrilleros de Campillo, todos los municipios que escribieron dijeron que había sido impecable, que su gente no había maltratado a nadie, que no habían robado, que habían pedido por las buenas saber lo que se les podía dar. Por ejemplo, Longa era como el caballo de Atila, Longa arrasaba por donde entraba. Además, con violencia física, maltrataba a la gente para que dijeran dónde tenían guardado el dinero, dónde tenía la comida, y de Campillo todo el mundo hablaba bien, en Cantabria. Sabemos, por ejemplo, que en las encartaciones amenazó y de hecho aprisionó y maltrató a gente para que le dieran dinero para hacerse uniformes, para que le dieran comida. O sea, se ve que en su tierra se mostraba mejor, de mejor disposición que en otras partes de España donde nació, ¿no? Como continuación de esta memoria, de esta leyenda que continúa, claro, sobre todo oliendo, pero no solo oliendo, en 2008, en el bicentenario de la guerra, del inicio de la guerra, un periodista, Andrés Descansa, publicó una novela, Una vida novelada de Campillo, que es novela, es ficción, no es historia. Durante esa época de la guerra de la independencia, la gente del pueblo cantaba ya coplas, cantaba cantares, como decimos aquí, sobre Campillo, que un bibliógrafo cántabro de finales del siglo XIX todavía recogió de la gente de la zona de Liendo, de la zona oriental de Cantabria. Por ejemplo, una de ellas es: Campillo para su gente tiene cara de enfadado, pero para las mozuelas el piquito resalado. Estos son los cantares que no reconocen voz y que durante generaciones todavía se seguían cantando. Aunque luego ya igual mucha gente no supiera ni quién era Campillo, ¿no? Como Mambrú, el Marlborough, ¿no? Famoso, que todavía seguimos cantando y hace más de 300 años que pasó por aquí el duque de Marlborough. Otra: llevan las montañesas en el justillo un letrero que dice «Viva Campillo». Esto es como una canción del pueblo, ¿no? Como muy patriótica también, pero que se cantaba, pues eso, de viva voz, la gente en sus casas, ¿no? Las mozas, etc.
aquí en Cantabria y en gran parte de España, todos los restos antiguos, ¿no? Todos los tesoros legendarios son de los moros, todos. Y también Campillo, fíjense que hace solo 200 años que falleció, también se le ligó en su momento con una de estas leyendas de los moros, en este caso de la reina o de la novia mora. Supuestamente Campillo, en una de sus correrías, conoció a una mora que vivía en 1810, un poco extraño, pero bueno, vivía en Soba. Y entonces pues la construyó para ella, la hizo levantar una torre. Yo he puesto la torre de Quintana de Soba, que es del siglo XIV. Bueno, pues lo que dice la gente. La mora muere de pena, puede ser porque Campillo la engañó con otra, ¿no? Estas leyendas son todas muy parecidas, y entonces la enterraron al pie, Campillo la enterró en el foso al pie de la torre. Cuando se exhumó el cadáver, apareció el esqueleto de la mora, salvo una mano incorrupta que se supone que es con la que le había dado, pues no sé, alguna promesa, ¿no?, a Campillo. Estos son leyendas que perviven en el consciente colectivo. Lo que llama la atención es que sean alrededor de una figura de hace 200 años, no de alguien de hace 1000 años, ¿no?, como podrían ser las leyendas que van asociadas siempre al Cid, ¿no?, de un personaje muy atrás, ¿no?, en el tiempo. Bueno, no hemos hablado casi de su vida privada, o muy poco. En noviembre de 1819, es decir, cuando se marchó a Bilbao destinado, se casó con una encartada de San Julián de Busques, hoy en día Busquiz, no sé, siempre se llama San Julián de Busques, y que vive en Portugalete, María Inés de las Llanas. Tuvieron 3 hijos, Juan José, María Josefa y Silverio. Sabemos lo que sucedió con 2 de sus hijos. El pequeño no siguió la carrera militar, pero el mayor sí. El mayor, Juan José, cuando entraron a gobernar los liberales en 1833, a su padre se le reconoció, ¿no?, se le volvió otra vez a integrar, ¿no?, en el escalafón, se dio la pensión a su viuda, y a su hijo se le permitió entrar en el ejército. Hizo una carrera exitosa porque consiguió lo que su padre no había conseguido nunca, que es alcanzar el empleo de brigadier, lo que hoy sería general de brigada de infantería. Su padre, después de tantas acciones, de tantas penalidades, nunca lo consiguió, y bueno, al menos su hijo también lo consiguió. El linaje López Campillo se debería haber perdido, porque López era su primer apellido y Campillo era su segundo apellido. Es decir, su hijo se debería haber llamado Juan José López de las Llanas, ¿no? Pero él pidió a la reina, y la reina se le concedió, en homenaje a su padre, unir los 2 apellidos. Así que Juan José pasó a llamarse Juan José López del Campillo y de las Llanas. De esta manera, durante unas cuantas generaciones más, a ver, yo ignoro si continúa este linaje, en nietos no, seguro, pero no sé si sigue este linaje López Campillo o López del Campillo. Así, por unas generaciones más, porque Juan José tuvo hijos, bueno, pues en la memoria literal del antiguo guerrillero, el coronel liberal Juan López del Campillo, se mantuvo, ¿no?, durante unas cuantas décadas más. Y hemos terminado. Yo no sé si me he entendido mucho, yo creo que sí, ¿no? Gracias, Rafael. Pues adelante, si hay alguna duda, pregunta, es el momento, cuando quieran. Cuando Luis tenía allá al fondo antes. ¿Sabe si cuando se liberó Santoña Campillo estuvo aquí? No. Campillo estuvo apresado, como hemos dicho, en su habitación, y luego enseguida se le mandó a su unidad, que estaba, ya hemos visto, en la zona de Laredo Colindres, salvo cuando vino a atacar con su compañía de cazadores el Cusco, se le mandó a Santander. Él fue a Santander, su unidad, y a finales de año se le volvió a mandar desde Santander hasta Laredo, porque hemos puesto un cuadro, me parece, que estaba en Laredo ya, pero él había estado en Santander. Es decir, ¿estuvo en Santoña? Pues seguramente sí, porque una vez que se toma Santoña, el 28 de mayo de 1814, lo normal es que se celebraran consejos de guerra, ¿no?, reuniones de los principales jefes de unidades,
Y Campillo, si ese cuando aquello ya se le había levantado el arresto, acudiría porque era el jefe de uno de los regimientos que había participado en el bloqueo de Santoña. Pero datos concretos de su presencia física, de alguna huella que dejara en Santoña, no la hay. Sí, muchísimas gracias por una exposición tan magnífica, apretando muchos conocimientos que sin duda han descubierto en tus investigaciones. Mi pregunta es sobre el nombre de Cántabro, Cantabria en unidades militares, ¿no? ¿En qué medida empezó en esa época de la Guerra de Independencia a ser muy diferencial de los montañeses, vamos a decir así? Porque creo que había también una unidad militar creada en el siglo XVIII, pero que era con reclutamiento guipuzcoano, que también tenía un nombre de Cantabria, que además duró bastante, hasta 1830 y pico, ¿no? Que todavía había cierta confusión derivada del vasco-cantabrismo, o es un momento en que se define mucho el nombrar Cantabria, cántabros para los movilizados montañeses, digamos. Bueno, este es un tema muy interesante que ya se han hecho además ciclos de conferencias, ¿no? Y jornadas científicas, yo creo que hasta patrocinadas por el Parlamento, y yo además siempre tengo amigos que discuto con ellos. No, porque yo soy montañés, ¿no? soy santanderino, que hombre, pues a mí no me gustaría llamarme con el nombre de la capital de la provincia, ¿eh? Es decir, desde el padre Flórez, ¿no? A principios, mediados del siglo XVIII, en el mundo académico ya estaba claro que la Cantabria histórica no tenía nada que ver con la Cantabria vasco-navarra, que fue una apropiación cultural, para que está tan de moda este término, fue una apropiación cultural de los vascos para, en parte, estoy simplificando, para en parte autojustificarse y justificarse ante el resto de los españoles porque no hicieron ningún tipo de oposición ante el invasor romano. Sabemos que los romanos entraron en Navarra y en País Vasco como ver por su casa, no hubo ningún tipo de violencia, ni de ataque, ni de nada, y con los años dijeron, bueno, aquí ¿quiénes son los que tienen más fama de resistente al invasor? Cantabria, los cántabros, los españoles más antiguos son los cántabros. Entonces dijeron, bueno, hombre, nosotros hablamos un idioma que se hablaba en el paraíso terrenal, como bien saben, ¿no? El vasco, ellos lo decían, se hablaba, era el idioma que se hablaba en el paraíso terrenal. Es decir, es el idioma que Dios le dio a Adán y Eva, al ser humano, ¿no? Entonces, claro, los vascos tenemos que haber sido los que nos hemos opuesto siempre a los que pretendían venir aquí a destruir nuestras tradiciones, ¿no? Y se fue produciendo ese corrimiento geográfico, ¿no? Por eso, cuando a principios del siglo XVIII, Felipe V, en 701, pacta con Guipúzcoa, que en vez de reclutar a sus hombres, ellos van a crear un regimiento propio y lo van a mantener. ¿Cuál es el nombre que eligen? Regimiento Cantabria, que es totalmente falso todo, ¿no? Guipúzcoa, Cantabria no tiene nada que ver. Esto está muy asumido ya desde finales del siglo XIX y, de hecho, todas las unidades que se crean en la Guerra de la Independencia tienen el nombre de Cantabria. La división es la división Cántabra. El regimiento de infantería de caballería ligera son los húsares de Cantabria. El regimiento de infantería de línea es el primero Cántabra. Los 3 regimientos de infantería ligera son los tiradores de Cantabria, es decir, no había ningún tipo de duda. Otra cosa es que el término montañés, yo creo que con sentido, se sigue utilizando porque sí que nos sentimos integrados, ¿no? La mayor parte de nosotros, incluso los que somos de la Marina, ¿no? Cuando se habla de la montaña, ¿no? O de Cantabria, o de los montañeses, perdón. Pero el nombre de Cántabro ya estamos viendo que era algo totalmente asumido y totalmente normalizado, ¿no? en Cantabria y en todo el territorio de la corona española, porque si no, no se le hubiera permitido a Porlier, ¿no? llamar a su división Cántabra. Se hubiera llamado de otra manera, división de vanguardia, como se llamaba al principio, o división de la montaña, ¿no? Y sin embargo, el nombre que se dio de manera natural, es que fue algo natural, ¿eh? A finales de 1808 ya estaba constituida la división Cántabra. Y antes recuerden que en mayo de 1808, cuando los patriotas cántabros, con su obispo al frente, que bajaba hacia el Antuero, en una mula, con una cruz enorme y 2 pistolas en el arzón para enfrentarse a los franceses, ese ejército que se crea es el ejército cántabro o el armamento cántabro, es decir, no hay ninguna duda. El nombre de Cantabria histórica ya se volvió a utilizar con toda justificación, además, ¿no? Desde finales del siglo XVIII. Mira, el coronel Rafael del Riego fue fusilado, entonces no me ha quedado claro si su golpe que dio triunfó o fracasó. El coronel del Riego fue fusilado en 1823.
El golpe de Estado lo dio en enero de 1820, él pronunció una guarnición y poco a poco se fue extendiendo el pronunciamiento por otras guarniciones españolas. El gobierno absoluto no pudo reprimir ese estallido revolucionario y al final, al darse cuenta de que la mayor parte del ejército se había puesto a favor del pronunciamiento militar, pues el gobierno absolutista cayó. Como saben ustedes, Fernando VII pasó a ser rehén, ¿no? Rehén amigable de los liberales, pero del Riego fue ascendido a general y fue fusilado precisamente cuando entraron los civilijos de San Luis y se restableció a Fernando VII en el trono absoluto. ¿Cuánto tiempo estuvieron los franceses en Santoña? En Santoña, pues estuvieron desde 1808, que sepamos desde noviembre de 1808 hasta mayo de 1814, de manera prácticamente ininterrumpida, porque aunque Juan Díaz Porlier, con parte de la división cántabra, Campillo no llegó a tiempo, desembarcó en Berbia en fragatas inglesas y conquistó Santoña, creo que estuvo 3 días solo en Santoña, o sea, de manera prácticamente ininterrumpida, durante casi toda la guerra de la independencia estuvieron los franceses. Sí, hola, buenas. Este militar era de lo que has podido estudiar de él, era un hombre más bien de acción, era más bien un mando de estos que organizador, y luego, ¿cómo fue capaz, digamos, de sostener económicamente una unidad tan numerosa a lo largo de la independencia? Bueno, los informes y los partes dan cuenta de las malas condiciones en las que esta gente vivía. Vivían del terreno. Vivían del terreno porque la mayor parte, por lo menos hasta mediados de 1812, bueno, esto, como decía Umbral, léase mi libro, porque es que si no le voy a meter aquí un rollo. Una vez que la mayor parte de Cantabria pasa a manos patriotas, establecen factorías, que llamaban ellos, que son almacenes. Y luego, pues lo de siempre, cómo funciona todo, ¿no? Te llega la cartita de Hacienda, en este caso le llegaba al alcalde y le decía: felicidades, tiene que contribuir con 20 carros de hierba, con 100 quintales de galleta o de bizcocho y con 500 quintales de maíz. Eso se llevaba al almacén comarcal y de ese almacén se iba distribuyendo según las necesidades de las unidades, de las tropas. Hasta ese momento, ¿cómo vivían? Pues al salto de mata, del terreno, de lo que pudieran recoger, de lo que les diera la gente, de lo que robaban, de lo que amenazaban, ¿no?, a la gente pudiente para que les entregara, de lo que les daban los ingleses, que los ingleses proporcionaban sobre todo armas y vestuario, también algo de dinero, pero el dinero no es lo que ellos necesitaban medios logísticos, necesitaban, ya digo, sobre todo armas, vestuarios y luego comida, claro. Por ejemplo, el regimiento de Campillo, a finales de 1813, era un regimiento con 1100 plazas, totalmente uniformados, ¿no?, precioso. Él escribe en un informe suyo y dice que les han dicho que tienen que ir a Santander a una gran parada militar que hay para una conmemoración y les han mandado que manden a una sección con la bandera del regimiento. Y Campillo dice: es que no tenemos bandera, porque la bandera era cara, era una prenda muy cara, tenía que hacer a medida, a mano, bordada a mano, en seda, en tafetana, y no tenían. Cuando aparentemente era una unidad del ejército español totalmente formada, totalmente equipada, y no tenía. Por eso es lo que comentaba antes de las encarnaciones, cuando él amenaza a ciertas poblaciones y le dice: mira, te he dicho que me mandes tantas piezas de tela para los uniformes. Si no, mandaré a una sección y empezaremos a usar la violencia. Es decir, estaban amenazando directamente. Es una situación, pues, complicada. Ya digo que en Cantabria parece que se portó muy bien, muy caballerosamente, pero en otros territorios, pues, puede que no fuera así. Y luego era una relación, o sea, iba siempre al frente de su unidad, participaba en los combates, o asumía, digamos, las condiciones de su mando, más de dirección. Lo que tienen estas unidades es que, aunque lleguen a ser batallones o lleguen a ser regimientos reconocidos, con oficiales profesionales que les mandan, ¿no?, para que creen a sus cuadros, para que enseñen a la gente, a la tropa, para que formen al resto de oficiales, esto se basa en un liderazgo personal. Si López Campillo no está al frente de su unidad, la unidad se disgrega. Si Lorenzo Rego no está al frente de su regimiento, el tercero de tiradores no funciona. ¿Estaba al frente? Claro, estaba al frente continuamente. Además, él
en esas memoriales que hace de pedir ascensos y recompensas, os dice: me mataron los caballos en tal acción, es decir, me mataron un caballo, me subí a otro caballo y me mataron otro caballo. Una bala me atravesó el muslo, ellos están, porque son el líder, su gente los tiene que ver. Lógicamente no cuando se dislocan y actúan en compañías sueltas, ¿no? Porque una compañía puede estar en Aguilar de Campo y Campillo con otros 5 está yendo. Esa compañía que está en Aguilar está obedeciendo a otro jefe, pero sin su líder, estos regimientos, estos batallones no tienen ese pegamento, por lo tanto se desgregarían. Sí, estaban enfermos ellos. El regimiento tenía... Ya has hecho tu turno de pregunta. Si no hay ninguna más, la última de Juanjo Verde. Este regimiento, aparte de infantería, tenía cazadores, húsares, artillería. No, era un regimiento de infantería ligera. Entonces, al final, cuando tenía esos 1.100 efectivos, era como cualquier otro regimiento de infantería del ejército. Tenía 8 compañías de fusileros y 2 compañías preferentes, que eran los cazadores y los granaderos. O sea, las fuerzas especiales, ¿no? Y los guerrilleros, los que se desplegaban en el campo, que eran los cazadores, ¿no? Francotiradores muchas veces, ¿no? Que son los que hostigaban al enemigo, hacían observación y tal. ¿Había caballería? Había un pequeño cuerpo de caballería, bueno, no era caballería, él iba a caballo, sus oficiales iban a caballo, sus enlaces iban a caballo, como es lógico, y tenía un pequeño grupo, él además lo dice en sus partes. Yo solamente tenía 20 hombres a caballo animando, pero formalmente era un regimiento de infantería. Artillería no hubo artillería agregada, porque los españoles no tenían artillería, normalmente eran ingleses. Hubo alguna unidad de unos pequeños piezas, pero agregados a la división, no a su regimiento. Hay que tener en cuenta que esta gente, por las brañas y por los montes por los que iban, imaginemos que, como subes tú, ¿no? Los montes de, no sé, de Ontón o de Ontañes, ¿qué cañón llevas detrás? ¿No? Esto era infantería ligera.